al cielo una mirada larga. En 1993, Celia Cruz entró a un estudio de grabación en Nueva York con una hoja en papel en la mano. La puso sobre el atril, rodó la música y ella empezó a leer. Solo la leyó por primera vez en su vida. Ese era su método. Esa era Celia. Llegaba al estudio, ponía la letra frente a sus ojos y dejaba que la música la llevara. Cuando terminó, el silencio duró unos segundos y entonces, desde la cabina de grabación, todo el mundo empezó a aplaudir, llorando. El productor dijo solo 2 palabras: toma única. Una sola vez la cantó para grabarla. Una sola vez en su vida fue suficiente para crear una de las canciones más desgarradoras del Caribe. Y después, con esa picardía que solo ella tenía, Celia se rió y dijo que tuvo que aprenderse la letra después de haberla grabado. Esa canción era Te Busco. Ese álbum era Azúcar Negra, publicado en 1993, nominado al Grammy como Mejor Álbum Tropical Latino. Y en los años que siguieron, Te Busco se convertiría en un himno. En México, en Colombia, en Venezuela, en toda América Latina, millones de personas creyeron entender perfectamente de qué trataba esa canción. Una mujer que perdió a su amor, una búsqueda sin fin, una historia de desamor que cualquiera podía hacer suya. Todo el mundo creyó que sabía la historia, pero nadie sabía nada. Para llegar a la verdad tenemos que recorrer toda la historia que sí conoces y la que no conoces. Tenemos que entender quién era Celia Cruz en 1993, qué estaba construyendo, por qué eligió esa canción sobre todas las demás. Y tenemos que entender quién escribió esa canción, por qué la guardó durante un tiempo sin saber qué hacer con ella, y por qué cuando por fin la escuchó la persona correcta, algo en su interior se rompió para siempre. Porque Te Busco no nació de un desamor. Te Busco nació de algo mucho más oscuro, mucho más real, mucho más difícil de imaginar. Quédate hasta el final, porque cuando sepas lo que sé yo, vas a querer escuchar esta canción desde el principio, con otros oídos, con otra piel. Olas que espuman, te he visto, eso se ve lindo. Te Busco fue incluida en el álbum Azúcar Negra, publicado en 1993, bajo el sello discográfico RMM Records, el primero que Celia Cruz grabó para esa casa. El álbum fue producido por Sergio George y contiene 10 canciones. Fue nominado al Grammy Award for Best Tropical Latin Album, Vocal or Instrumental en 1994. El diario Chicago Tribune lo llamó en su momento una mezcla verdaderamente dulce y equilibrada de muchos mundos, un estilo panlatino internacional inteligente que bebe de la salsa clásica, del pop latino nuevo. En Los Angeles Times dijo que, aunque representativo del estilo bien conocido de Cruz, deja espacio para una presencia más orientada al pop. Pero dentro de ese álbum, Te Busco era distinta, diferente de todo lo demás. No era guaracha, no era el ritmo frenético que la gente esperaba de Celia, era un bolero que subía y subía hasta que la voz lo llenaba todo, un bolero que dolía. Y la gente lo sintió desde el primer segundo. Durante más de 30 años, la interpretación de Te Busco fue siempre la misma para quien la escuchaba. Una mujer busca a un amor que se fue. Lo busca en los sueños, lo busca en el cielo, lo busca en cualquier huella, en cualquier sombra. Lo busca y no lo encuentra. La suerte no vino con ella. Era, según todo el mundo, una canción de desamor. De esas pérdidas que no se explican, de esas personas que desaparecen de tu vida y te dejan buscando en lugares vacíos. Y si la cantaba Celia Cruz, la interpretación cobraba aún más sentido, porque Celia Cruz era para 1993 una mujer que llevaba más de 30 años sin poder volver a su Cuba natal. Una mujer que había tenido que enterrar a su madre desde el exilio, sin poder estar presente.
una mujer que recogió tierra cubana con sus manos en Guantánamo en 1990 porque era lo más cerca que podía llegar a la isla que la vio nacer. ¿No era Te busco exactamente eso? ¿El grito de alguien que busca algo que no puede encontrar? La canción encajaba con Celia, con su historia, con su exilio, con su dolor. Y millones de personas la escucharon así durante décadas. ¿Tú también la escuchaste así? ¿Pensaste siempre que Te busco era la canción de Celia hablando de Cuba, de su tierra perdida, de esa búsqueda imposible que fue su vida entera? No estaría solo. Casi todo el mundo pensó lo mismo. Pero antes de hablar de Celia, necesitamos hablar del hombre que escribió esta canción, porque ahí es donde empieza la historia real. Víctor José Víctor. Ese era su nombre completo. Nacido el 12 de diciembre de 1948 en el barrio Los Pepines de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Hijo de José Víctor y Abelina Rojas. Cuarto hijo de 4 hermanos. Creció en un barrio popular de una ciudad que en los años de su infancia estaba marcada por la sombra de Rafael Leónidas Trujillo. Víctor tenía apenas 12 años cuando el 31 de mayo de 1961 asesinaron al dictador. En plena pubertad, le tocó vivir los tiempos sociopolíticos más convulsos de la historia dominicana. Y esa convulsión no lo dejó indiferente. Desde muy joven, la música y la política se mezclaron en él de una manera que nunca se separaría. Lo llamaban Vitico sus amigos. Era un hombre de canciones con raíces. Le aprendió la guitarra a su padre y a Ramón Vargas, cuyo hijo era el famoso Wilfrido Vargas. Y fue precisamente con Wilfrido Vargas que empezó su carrera, a comienzos de los años 70, como percusionista y guitarrista en su orquesta. En 1972, por primera vez grabó una pieza de su autoría, La Casita. Fue un éxito tan grande que marcó su inicio como intérprete y compositor. Ese mismo año, otra canción suya, Como tú una flor, fue interpretada por el legendario bolerista venezolano Felipe Pirela, el llamado Bolerista de América, y lo proyectó como compositor a nivel internacional. Pero Víctor Víctor no era un compositor de amor solamente, era un hombre comprometido con el sentir popular, con la causa social, con la canción que duele porque viene de un lugar verdadero. Fundó junto a la cantante Sonia Silvestre el grupo Nueva Forma en los años 70. Fue uno de los primeros artistas dominicanos en viajar a Cuba cuando ese tipo de viaje no estaba permitido por el gobierno dominicano. Y en 1974 participó en el festival 7 días con el pueblo, un hito de la canción protesta latinoamericana. Era ese tipo de artista, un artista que no inventaba el dolor, que lo recogía de la vida real y lo convertía en canción. A lo largo de los años 80, Víctor Víctor construyó un catálogo impresionante. Canciones como Mesita de Noche, Ando buscando un amor y Así es mi amor fueron interpretadas por los más importantes vocalistas del Caribe y de España. Diango, Ángela Carrasco, Dani Rivera, Azúcar Moreno, Chichi Peralta, Charitingo y Co., Raulín Rosendo, Sergio Vargas, todos cantaron a Víctor Víctor. Su nombre en el mundo de la canción popular caribeña era sinónimo de emoción real, de esas canciones que no suenan fabricadas porque no lo son. Y fue en esa época cuando entró en su vida Emanuel. Emanuel es el cantante mexicano nacido en 1956, cuyo nombre real es Jesús Emanuel Hacha Durán, uno de los más exitosos del pop romántico latinoamericano de los 80 y 90. Sus canciones Algo de mí, Quiero más, Bella Señora, sonaban en toda América Latina. Era en ese momento una estrella de primera magnitud. Víctor Víctor y Emanuel trabajaron juntos. Compartieron proyectos, se hicieron amigos, y en algún momento de esa relación, Emanuel le contó a Víctor Víctor algo que no olvidaría nunca. ¿Puedes imaginarte ese momento? 2 compositores, 2 músicos, 2 hombres que viven la emoción de manera profesional
Y de repente, uno le cuenta al otro una historia que no tiene canción todavía, una historia que todavía no ha encontrado su forma. Esa historia es la que cambiaría todo. Emanuel le habló a Víctor de un amigo suyo, un amigo que se había casado, que estaba feliz, que había tomado la decisión más hermosa de su vida y quería celebrarla de la manera más especial posible. Se fue de luna de miel a la India. ¿Tú qué piensas cuando escuchas eso? La India, en aquella época, para una pareja recién casada latinoamericana, era un destino extraordinario, un destino soñado, un mundo completamente diferente al suyo, lleno de colores, de olores, de maravillas que parecen de otra galaxia. Era la luna de miel de alguien que quería que ese viaje fuera único, irrepetible, el inicio perfecto de una vida juntos. Y algo salió terriblemente mal. Durante esa luna de miel, en algún momento del viaje, la esposa salió a hacer una compra ordinaria, cosméticos, según se sabe, y no volvió. Desapareció, sin dejar rastro, sin explicación, sin ningún aviso. Ese hombre se quedó solo en un país que no era el suyo, buscando a la mujer con quien acababa de casarse. Y cuando regresó a su país, no dejó de buscar. Se pasó años buscando. Recorrió cada lugar posible. Buscó sin descanso, con la esperanza que solo tiene alguien que no ha podido enterrar lo que perdió. Y nunca la encontró. Víctor escuchó esa historia y no pudo sacársela de la cabeza. Hay artistas que convierten en canción lo que ellos mismos sienten. Y hay artistas que tienen la capacidad mucho más difícil de sentir lo que siente otro y convertirlo en música. Víctor era de los segundos. Sus canciones más poderosas siempre vinieron del mundo que lo rodeaba, no solo del interior. Y esa historia lo golpeó de una manera que él mismo describió después en sus propias palabras. Estas son sus palabras exactas, documentadas y verificables, que declaró en entrevistas. Yo me decía, ¿por qué a ellos si se acababan de casar? ¿Por qué no buscaron una pareja de 30 años de casados? Cónchale, no los dejaron vivir. Él no sanó su luto. Se pasó mucho tiempo yendo a buscarla. Fue una cosa terrible, y eso me chocó mucho. Fíjate en esas palabras. ¿Por qué no buscaron una pareja de 30 años de casados? Era la pregunta de un hombre que no entendía la injusticia de lo que había pasado, la rabia silenciosa de alguien que no tiene a quien reclamarle. Una luna de miel, una vida recién empezada, una persona que salió a comprar cosméticos y nunca volvió. Eso le chocó. Y cuando algo le chocaba a Víctor, terminaba siendo una canción. La canción que nació de esa historia fue Te Busco. Y la versión original de Víctor era, como él mismo explicaría después, una bachata. Una bachata lenta, cadenciosa, de esas que tienen el peso de la tierra caribeña en cada nota. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo. Huellas y sombras que se pierden. La suerte no vino conmigo. Una bachata que describía la búsqueda de alguien que ha desaparecido. Alguien que está perdida entre sueños. Alguien que el viento se llevó como un pañuelo viejo. Víctor guardó esa canción. La tenía guardada, sabiendo que era algo especial, sin saber todavía en qué voz tenía que vivir. Y entonces llegó Celia Cruz. Fue ella quien le pidió que le escribiera una canción para un disco de boleros que estaba preparando. Pero no fue directamente ella quien lo contactó. Fue el productor, según la versión documentada. El productor Óscar Gómez le recordó a Celia ese tema que Víctor tenía guardado. Y Celia, al escucharlo, sintió lo que sentiría después todo el mundo, que esa canción estaba escrita para ella. Pero aquí hay algo que no encajaba. Algo que nadie se preguntó en su momento. Si esa canción venía del dolor de un hombre que buscaba a una mujer desaparecida, ¿cómo era posible que sonara tan perfectamente a una mujer buscando?
¿Cómo era posible que la letra encajara tan perfectamente con la voz de Celia, con su exilio, con su Cuba perdida? ¿Tú te preguntaste eso alguna vez? ¿Por qué Te busco siempre sonó como si la hubiera escrito una mujer que busca, cuando la historia que la inspiró era la de un hombre que buscaba? No te preocupes si nunca lo pensaste. Nadie lo pensó. Eso fue exactamente lo que logró Víctor Víctor. Escribir una canción tan universal, tan humana, tan abierta, que cualquiera podía habitarla. O eso era lo que parecía. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Quiero que escuches la letra de Te busco con otros oídos. No como una canción de amor perdido, no como el himno de Celia al exilio. Escúchala como lo que es, la descripción de una búsqueda literal, de alguien que busca a alguien que está en algún lugar del mundo físicamente y no lo puede encontrar. Al cielo una mirada larga buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Una mirada al cielo buscando una señal. Las estrellas que no responden no es metáfora de un amor que se fue. Es la desesperación de alguien que mira al cielo preguntando dónde está la persona que ama. Olas se esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio. Las olas que se esfuman de sus ojos, las olas que se llevan los recuerdos, que borran los contornos del rostro de quien busca. No hay rabia de desamor aquí, hay erosión. Hay tiempo pasando y llevándose la imagen de alguien. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento me ha llevado como un pañuelo viejo. Perdida entre sueños. No que te fuiste, perdida, como alguien que no se fue voluntariamente, sino que se perdió, que desapareció, que fue envuelta por algo que no se controla. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Paisajes conocidos en lugares extraños. Rebuscar, buscar una y otra vez, en lugares que no debería tener que buscar. ¿Estás empezando a ver lo que yo estoy viendo? ¿Estás notando que esta letra describe algo muy específico? Que no es la descripción poética de un desamor, sino la crónica exacta de alguien que busca a una persona que desapareció físicamente del mundo. Cada verso encaja demasiado bien, con una historia demasiado específica. Volvamos a las palabras de Víctor Víctor, las que te cité antes. Las voy a citar de nuevo porque ahora tienen un peso diferente. Él no sanó su luto. Se pasó mucho tiempo yendo a buscarla. Fue una cosa terrible. No sanó su luto. Se pasó mucho tiempo yendo a buscarla. Yendo, en movimiento, físicamente, como si todavía hubiera un lugar a donde ir, como si hubiera alguna posibilidad de encontrarla. ¿Cuántos años? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas veces regresó a la India o a otros países? ¿Cuántas veces caminó por lugares extraños con la esperanza de ver una cara familiar en la multitud? Y Víctor Víctor dice algo más. Fue una cosa terrible y eso me chocó mucho. No dijo me emocionó, no dijo me inspiró, dijo me chocó. Esa palabra importa. Chocó como algo que te golpea de frente, como algo para lo que no estabas preparado, como algo que no debería existir en el mundo y existe. ¿Qué clase de historia produce ese efecto en un hombre que ha pasado toda su vida convirtiendo el dolor humano en canciones? Ahora la pregunta que ya no puedo evitar hacerme y que tú ya no puedes evitar hacerte tampoco. ¿Qué le pasó realmente a esa mujer en la India? Bien, llegó el momento.
Durante estos minutos hemos construido juntos la historia que el mundo conoce. Una canción de desamor, una búsqueda metafórica, la voz de Celia Cruz encontrando en esta letra el espejo de su propio exilio. La verdad es diferente, más profunda, más oscura y mucho más difícil de imaginar. Porque Te Busco no nació de un desamor. Te Busco nació de un secuestro. Así de simple, así de terrible. Cuando Víctor dice que el amigo de Manuel se fue de luna de miel a la India y su esposa desapareció, no está usando un eufemismo. No es que se fue, no es que él lo dejó, no es que no lo amaba realmente. Es que a esa mujer se la llevaron, fue secuestrada. Alguien, en algún lugar de la India, tomó a esa mujer recién casada y se la llevó. Y ese hombre nunca volvió a verla. Nunca. No hay reconciliación en esta historia. No hay final feliz. No hay, y eventualmente lo superé. Hay un hombre que se casó un día, que se fue de viaje con la persona que amaba, que una noche se quedó solo esperando que ella volviera con sus cosméticos, y ese momento de espera se convirtió en años, en décadas, en una búsqueda que no tuvo respuesta. ¿No te parece extraordinario que una canción que suena como una balada romántica, que la gente escuchó y tarareó en el carro y dedicó a sus amores perdidos, cargue dentro de ella esa historia? La historia de una mujer que fue secuestrada en su luna de miel y de un hombre que no pudo encontrarla nunca. Víctor recibió esa historia como lo que era, un golpe directo al corazón de un artista que siempre había entendido el dolor humano desde adentro. ¿Por qué a ellos si se acababan de casar? Esa fue su pregunta. Y es la pregunta de alguien que no puede racionalizar lo irracional. No hay explicación por qué le pasa algo así a una pareja recién casada. No hay explicación, no hay lección, solo hay una ausencia que no cierra. Y esa ausencia es la que Víctor convirtió en Te Busco. No una canción sobre alguien que no te quiere, una canción sobre alguien que fue arrancado del mundo que compartías. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, porque el desamor, por mucho que duela, tiene una lógica. Dos personas se separan, el tiempo pasa, la vida continúa, pero la desaparición no tiene lógica. La desaparición es una pregunta sin respuesta. Es una herida que no puedes cerrar porque nunca sabes si la persona que buscas está viva o muerta, cerca o lejos, bien o mal. Es una búsqueda sin fin porque nunca tienes la confirmación que necesitas para dejar de buscar. Él no sanó su luto, dijo Víctor. ¿Cómo se sana el luto de alguien que desapareció? ¿Cómo haces el duelo de una persona cuyo destino no conoces? ¿Cómo decides en qué momento dejar de buscar? Ese es el peso de Te Busco, no una ruptura sentimental, una desaparición, una ausencia que no tiene fecha. Y Víctor la convirtió en arte. Ahora, escucha los versos de nuevo, pero con lo que sabes ahora. Al cielo, una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Un hombre mirando al cielo en un país extranjero, buscando una señal, el cielo que no responde, las estrellas que no iluminan el camino hacia ella, porque no hay camino, porque se la llevaron y no dejaron camino. Olas se esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. El tiempo que va borrando la imagen, años de búsqueda en los que el recuerdo se erosiona, igual que las olas erosionan la arena, y el silencio, ese silencio que no es el silencio del desamor, sino el silencio de quien espera una noticia que no llega. Te busco volando en el cielo, el viento me ha llevado como un pañuelo viejo, el viento que se llevó a ella, como un pañuelo viejo, algo frágil, ligero, que el viento puede arrebatar en un segundo. Así fue. En un segundo, ella fue a comprar cosméticos y el viento se la llevó. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Paisajes conocidos en lugares extraños.
¿Cuántas veces volvió a la India ese hombre? ¿O a cuántos otros países fue buscando? ¿Cuántos lugares extraños recorrió buscando una cara conocida? ¿Cuántas veces creyó ver su sombra en una multitud? Cada palabra, cada imagen, cada verso de Te Busco describe eso, no un amor que se fue, una persona que fue arrebatada. ¿Cuántas veces cantaste esta canción sin saber que cada palabra venía de un lugar muy específico y muy real? ¿Cambia algo para ti saber el origen? Para mí, cambia todo. Perdida entre sueños. Celia Cruz grabó Te Busco con una sola toma, una vez, sin ensayo, sin preparación. Llegó al estudio, puso la letra en el atril y lo dio todo. Ella misma lo contó. En el lanzamiento del disco en Bogotá, el periodista Mauricio Upegui estuvo presente y escuchó sus palabras antes de encender la cámara para la entrevista. Celia le dijo: "Gracias, Chatico, por haber venido. Te cuento que yo leí el texto de esta canción un par de veces y me llegó al alma. Entonces decidimos que había que grabarla, y el día que lo hicimos, llegué al estudio, puse la letra sobre el atril, rodó la música y yo empecé a leer con mi propia inspiración el tema, y cuando se acabó, todos en la sala de grabación aplaudían emocionados y hasta lloramos de la emoción. Toma única", dijo el productor general. "Solo la canté una vez para grabarla y después tuve que aprenderme la letra después de grabarla", con risas pícaras al final. Eso era Celia, esa mezcla de hondura absoluta y ligereza absoluta que solo tienen los grandes artistas. La capacidad de llorar a todos en un estudio de grabación y después reírse de que tuvo que aprenderse la letra después de haberla grabado. Pero fíjate en esto. Celia dijo que la letra le llegó al alma, que no pudo dejar de leerla, que cuando terminó de cantarla por primera vez, todo el mundo lloró. ¿Sabía Celia la historia real que había detrás de esa canción? ¿Sabía que no era una canción de desamor, sino de un secuestro? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que Celia Cruz tenía en su cuerpo y en su voz la memoria de sus propias pérdidas irreparables. Había salido de Cuba en 1960 con 34 años y nunca pudo volver. En 1962, su madre Catalina murió de cáncer. Celia, desde México, pidió permiso para asistir al entierro. Las autoridades cubanas se lo negaron. No pudo estar con su madre cuando se murió. No pudo agarrarle la mano. No pudo despedirse. Ella misma lo declaró en entrevistas. A mí no se me permitió aguantarle la mano cuando se estaba muriendo. Fidel y su gobierno nunca me perdonaron por salir de Cuba, no dejándome regresar para enterrar a mi mamá. Ese día pensé que se me iban a secar los ojos de tanto llorar. Eso era lo que Celia tenía adentro cuando cantó Te Busco. No el desamor de una ruptura, la imposibilidad de llegar a quienes amas, la búsqueda de algo que fue arrebatado, el silencio que te dejan los que no puedes encontrar. ¿No es extraordinario cómo la historia del amigo de Emanuel y la historia de Celia Cruz se tocaron en esa canción sin saberlo? Dos historias de búsqueda imposible, dos historias de personas a las que el mundo separa de quienes aman, y las dos habitando los mismos versos. Mientras Te Busco se convertía en un himno, mientras la gente la bailaba en las fiestas y la lloraba en los carros, la historia del amigo de Emanuel seguía siendo exactamente lo que era, un hombre que buscaba y no encontraba. Víctor describió su estado con una precisión que todavía duele. Él no sanó su luto. No sanó su luto. Pensemos en lo que eso significa. El luto es un proceso. La muerte de alguien, con todo el dolor que lleva, tiene un principio y eventualmente un final. Hay un entierro, hay una certeza, hay un momento, por más doloroso que sea, en que la realidad se impone y el cerebro puede empezar a procesar lo que pasó. Pero el luto de la desaparición no tiene ese momento. No hay entierro, no hay certeza. Hay una pregunta que se repite todos los días. ¿Dónde está? ¿Está bien?
¿Alguien la está cuidando? ¿Sabe que la busco? O las preguntas más obscuras, las que no quieres hacerte pero aparecen igual, las que Víctor no menciona en la canción, pero que están ahí, debajo de cada verso. Y ese hombre vivió con esas preguntas durante años. Se fue de luna de miel a la India con su esposa recién casada y regresó solo, y nunca dejó de buscarla, y nunca la encontró. ¿Cómo sigues viviendo cuando esa es tu historia? ¿Cómo te levantas cada día sabiendo que hay alguien en el mundo, tal vez, que lleva tu apellido, que se casó contigo y que no puedes encontrar? ¿Cómo describes ese estado a los demás? ¿No es exactamente eso lo que dice la canción? Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te Busco fue mucho más que un éxito discográfico. La canción apareció en bandas sonoras de películas latinoamericanas. En Colombia fue el cabezote de la telenovela La otra mitad del sol, a principios de los 90, una serie protagonizada por Alejandra Burrero que marcó a toda una generación. En 2008, la actriz Ana de la Rejera la interpretó en la película colombiana Paraíso Travel, dirigida por Simón Brand, basada en la novela de Jorge Franco. La canción dio vida a una escena que muchos espectadores recuerdan con una claridad especial. Eso hacen las grandes canciones. Trascienden la historia de quien las inspiró y se convierten en el idioma emocional de otras historias. Pero ahora piensa en algo. Cada vez que alguien usó Te Busco para acompañar una historia de amor perdido, de separación sentimental, de desamor, estaba usando una canción que en realidad describe algo completamente diferente. Una desaparición, un secuestro, una búsqueda sin fin. Y funcionaba igual, funcionaba incluso mejor. ¿Por qué? Porque Víctor escribió desde la verdad más específica y más brutal posible, y esa especificidad terminó creando algo universal. Cuanto más verdadero es el origen de una canción, más amplia es la capacidad de contener las emociones de los demás. Y la voz de Celia Cruz, esa voz que en 1993 llevaba más de 30 años buscando su Cuba desde el exilio, que había aprendido a vivir con la imposibilidad de volver, que había enterrado a su madre desde la distancia. Esa voz fue el recipiente perfecto para una canción que habla de buscar lo que no se puede encontrar. Sin saber, o tal vez sabiendo en algún lugar profundo de su ser, Celia Cruz le dio una dimensión a Te Busco que la trasciende. ¿Cómo escuchas esta canción ahora? ¿La escuchas diferente? ¿Escuchas la voz de Celia y piensas en Cuba? ¿Piensas en la India? ¿Piensas en ese hombre que nunca encontró a su esposa y en el compositor que convirtió ese dolor en arte? Víctor, Vitico, siguió componiendo y construyendo su obra hasta el final de su vida. En 1991, con su producción Inspiraciones, fue uno de los primeros artistas dominicanos en llevar la bachata a los escenarios internacionales, sacando ese género de los márgenes y convirtiéndolo en un fenómeno global. En 2005, grabó Bachata entre amigos, donde cantó a dúo con Fito Páez, Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, llevando el ritmo caribeño a músicos que nunca habían tocado bachata en su vida. En 2007, publicó Verde y Negro, un disco de contenido social como homenaje a los luchadores por la libertad del pueblo dominicano. Un artista comprometido hasta el final. Un artista que no dejó de ser político, ni de ser humano, ni de recoger el dolor del mundo y convertirlo en música. El 16 de julio de 2020, Víctor José Rojas falleció a los 71 años en el Hospital General Plaza de la Salud de Santo Domingo, a causa del COVID-19. Tenía hipertensión y las complicaciones del virus provocaron un neumotórax, un colapso pulmonar. Llevaba 7 días ingresado en la unidad de cuidados intensivos cuando murió. Hay una coincidencia que detiene el aliento. Celia Cruz también murió un 16 de julio. Un 16 de julio de 1993, 10 años exactamente después de grabar Te Busco, en 1993. Y Víctor murió un 16 de julio de 2020, el mismo día del calendario, separados por 17 años. La cantante y el compositor, unidos por una canción, unidos por una historia de búsqueda imposible.
¿No te parece que hay algo en eso que va más allá de la coincidencia? Quizá no. Quizá es solo la numerología caprichosa del tiempo. Pero a mí, que llevo semanas con esta historia, ese detalle me produce un escalofrío que no puedo ignorar. ¿Y a ti? En su Twitter, Víctor tenía escrita una frase que sus amigos citan cuando recuerdan quién era él como artista y como hombre. Decía: «Muero todas las noches y resucito en las mañanas. Contra el poder por la paz es mi canto. No reconozco autoridad sobre mí a no ser la alegría y la libertad». Ese era el sentir del hombre que escribió Te busco. Un hombre que entendía el dolor, pero no se rendía ante él. Un hombre que convertía lo que le chocaba, lo que lo golpeaba de frente, en arte. Un hombre que tomó la historia más oscura de una luna de miel destrozada y la convirtió en una canción que llenó de emoción los hogares de millones de personas que no sabían nada de lo que estaban cantando. Y Celia Cruz, que grabó esa canción en una sola toma, porque la letra le llegó al alma, era también una mujer que entendía la búsqueda imposible desde adentro, que había buscado Cuba durante 40 años desde el exilio, que había pedido permiso para enterrar a su madre y se lo habían negado, que había extendido el brazo por debajo de una valla de alambre de espino en Guantánamo en 1990 para recoger un puñado de tierra cubana y pedido que ese puñado de tierra fuera colocado en su ataúd cuando muriera. Celia Cruz nunca fue enterrada en Cuba. Sigue enterrada en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx de Nueva York, junto a Pedro Knight, el hombre que la amó durante más de 40 años. Sobre su mausoleo dice la guarachera de Cuba, porque eso era lo que ella era en lo más profundo, cubana, de Cuba, buscando Cuba hasta el último aliento. Te busco perdida entre sueños, el viento me ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo var contigo. No sé si Celia pensó en Cuba cuando cantó esos versos. No sé si pensó en la mujer desaparecida en la India, en el hombre que nunca sanó su luto, en Víctor que no entendía por qué el mundo hacía esas cosas y no encontró otra forma de procesar ese choque que convertirlo en música. Y Celia Cruz, que grabó esa canción en una sola toma, en un estudio de Nueva York en 1993, fue suficiente para crear algo que ninguno de los que participaron en ella pudo imaginar del todo. Una canción que sería el idioma del dolor de millones de personas en toda América Latina. Una canción que acompañaría historias de amor y de pérdida, y de separación y de distancia. Una canción que la gente llevaría como un talismán, sin saber que adentro cargaba la historia específica y brutal de una luna de miel que terminó en la oscuridad. Hay una historia en tu familia que se parece a esta. No necesariamente tan extrema, no necesariamente un secuestro en la India, pero sí esa sensación, la de buscar a alguien que ya no está donde debería estar, la de quedarte con una pregunta sin respuesta, la de no saber cómo hacer el duelo de algo que no tiene un final claro. Creo que Te busco duró tanto, llegó tan profundo, se convirtió en el himno de tanta gente diferente, precisamente porque esa sensación es más universal de lo que quisiéramos creer. Todos hemos buscado algo que no encontramos. Todos hemos mirado al cielo esperando una señal que no llega. Mis estrellas no me responden. La próxima vez que escuches Te busco, vas a escucharla con una historia en la cabeza, con la India, con una luna de miel que se rompió, con un compositor dominicano que no entendía por qué el mundo hacía esas cosas y no encontró otra forma de procesar ese choque que convertirlo en música, con Celia Cruz, que llegó a un estudio, puso una hoja en el atril y lloró a todo el mundo en una sola toma. Y tal vez, si prestas atención, escucharás algo que no habías escuchado antes, algo más específico, algo más real, algo que hace que la canción duela de una manera diferente. Porque así funcionan las grandes canciones. No se vacían cuando sabes su origen, se llenan.
Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo recordar a alguien, si te hizo querer volver a poner esa canción con otros oídos, ese like que ves abajo es tu manera de decirme que valió la pena contarla. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí no venimos a hablar de chismes, venimos a recuperar las historias reales que hay detrás de las canciones que marcaron nuestra vida, las que merecen ser contadas bien. Nos vemos en la próxima. Más de rebuscar